Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Si usted ha seguido este espacio y especialmente este tema de el Dios de los primeros cristianos, habrá dado cuenta de que la fe ha tenido un progreso o la revelación de quién es Dios ha tenido un progreso. Desde ese Dios monoteísta, algo monolítico para los judíos, ahora en la revelación de quién es Jesús y cómo Jesús se ha presentado como de parte que viene de Dios, Jesús es incluido ahora en el credo o en la fe de los primeros creyentes como parte de esa divinidad, abriendo un espacio de comprensión acerca de esa divinidad en la que nosotros hemos creído de Padre, Hijo y Espíritu Santo. 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús, encontramos en los escritos de Pablo una afirmación de fe en la que Jesús aparece junto al único Dios, compartiendo su misma condición. Esto es lo que dice el pasaje. Existen en verdad quienes reciben el nombre de dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y ciertamente son muchos esos dioses y señores. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesús el Cristo, por quienes han sido creadas todas las cosas y por quien también nosotros existimos. Primera de Corintios 8, 5 al 6. Este pasaje es un pasaje que da una claridad acerca de la condición de Jesús en la divinidad, integrada en las palabras que Jesús dijo antes, el Padre y yo somos uno. Así que esta afirmación sorprendente se encuentra en el concepto en el que se plantea una cuestión que era frecuente en el judaísmo de la diáspora: cómo vivir la fe en el único Dios verdadero en un ambiente politeísta. La respuesta de Pablo comienza reafirmando esa posición tradicional del judaísmo. Solo existe un Dios, que es el creador de todas las cosas. Sin embargo, a renglón seguido, reconoce que junto a Él existe también un único Señor, Jesús, que es el mediador de dicha creación. Sin comprometer en absoluto ese monoteísmo de un solo Dios, esta definición queda radicalmente definida por la convicción de que Jesús goza de la condición divina. Él es único Señor. Así que los evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento fueron compuestos desde esa convicción. Y por eso al recuperar las palabras de Jesús y las acciones de Jesús conservadas en los diferentes grupos de ellos discípulos, pues no pudieron evitar descubrir en ellas un anticipo de lo que más tarde podría de manifiesto la resurrección. El Evangelio de Juan presenta el último paso de ese proceso de revelación de quién era el Dios de los primeros creyentes. Al comienzo de ese Evangelio de Juan, se afirma que en el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1 al 3. Todo se hizo por medio de ella y nada de lo que se hizo, nada de lo que existe, se hizo sin ella. Esta palabra que existía de principio, que vivía en el seno divino y que tuvo un papel activo en la creación, se hizo carne y habitó entre nosotros en el hombre Jesús. El Evangelio de Juan afirma aquí lo mismo que Pablo dijo en el pasaje que ya he mencionado de Corintios, que Jesús participaba de la condición divina y que tuvo un papel mediador en la creación. Así que aquí se contempla la situación de Jesús no como resultado de un proceso de exaltación, sino como una realidad previa a su encarnación y por tanto independiente de la vivencia histórica que Jesús tuvo, antes que Él llegara a ser lo que nosotros conocemos como Jesús hecho carne o Dios hecho carne, existía de antes. En estos pasajes expresan las convicciones de que los discípulos reflejan dos sensibilidades muy diferentes. El monoteísmo judío aparece ya redefinido y protegido por Pablo, solo hay un Dios. Pero la nueva imagen de Dios que se estaba configurando en los grupos de los discípulos no solo incluía a Jesús exaltado, sino que también, aunque de una forma un poco más velada,
se fue incorporando al Espíritu Santo. Al final de la segunda generación, en el envío misionero que concluye en el Evangelio de Mateo, el resucitado confía a los discípulos el encargo de ir a evangelizar el mundo. Bautízalos, dice Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Así que esta fórmula, que aunque la palabra no guste a algunos, es una fórmula trinitaria, junto al Padre y al Hijo, en igualdad de condiciones, aparece también el Espíritu Santo. Por eso, aunque sea más brevemente, por los datos que son escasos, debemos preguntarnos cómo empezó a incorporarse la figura del Espíritu Santo a la nueva imagen de Dios. Bueno, en la tradición de Israel, en las escrituras de Israel, el Espíritu de Dios ocupa un lugar destacado. En el principio, cuando Dios estaba creando el mundo, su Espíritu se movía sobre las aguas. Este mismo Espíritu fue el que animó y guió a los jueces, el que inspiró a los profetas para que hablaran en el nombre de Dios. La fe de Israel, en la que Jesús había crecido, tenía una viva conciencia de que Dios actuaba a través de su Espíritu. Y la actividad de Jesús, según los evangelios, estuvo también motivada desde sus inicios por ese mismo Espíritu. Marcos 1:10. El mismo Jesús expresó la convicción de que el Espíritu de Dios actuaba en él, sobre todo en las sanidades y en expulsar los demonios. Mateo 12:28 dice, si yo expulso los demonios con el Espíritu de Dios, entonces es que el reino de Dios ha comenzado a llegar a vosotros. Así que esta convicción empieza a determinar la conciencia que Jesús tenía no solo de su propia misión, sino de su identidad como mediador del reino que estaba comenzando a llegar. Así que los seguidores de Jesús estaban convencidos de que Dios había derramado sobre ellos el Espíritu prometido para los últimos tiempos. Recordemos la predicación del apóstol Pedro ante aquellos judíos, gran cantidad de judíos. Dice Pedro, se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos sueños, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Pedro está citando a Joel capítulo 3, 1 y 2. La acción de este espíritu fue la que les permitió reconocer a Jesús como Señor. Pues como reconocía Pablo escribiendo a los Corintios, nadie puede decir que Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. La experiencia del Espíritu está vinculada al reconocimiento de Jesús como Señor, que como ya hemos visto, está sobre la base de que Dios lo ha resucitado de los muertos. Así que este tipo de experiencias, la convicción de que el Espíritu tenía un papel clave en el reconocimiento de Jesús como Señor, fue ayudando a los discípulos de la primera generación a descubrir que ese espíritu formaba parte de la nueva imagen de Dios que se estaba revelando. El Espíritu de Dios, o como Pablo lo llama también, el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Jesús. Así que esta forma de definir al Espíritu revela una nueva visión de Dios, que tiene aspectos particulares. El hecho de vincular al Espíritu a Jesús supone que Jesús asume un papel propio de Dios. Por otro, al establecer esta relación, el Espíritu queda definido con los rasgos de Jesús, porque el Espíritu vendría a poner en los creyentes el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Es importantísimo entender que Dios ha trabajado de una manera progresiva en su revelación de quién es y que Jesús marca aquí un punto definitivo para todos los creyentes. Jesús abre el aspecto del monoteísmo rígido judío para incluirse dentro de ese monoteísmo de un solo Dios. Y ahora Jesús advierte que el Espíritu Santo forma parte de esa misma divinidad. Sí, debemos aceptar humildemente que queda muy distante de la comprensión. Somos personas limitadas, nuestra capacidad para conocer las cosas espirituales es limitada, es decir, en sí es un misterio, pero sobre ese misterio descansa también nuestra fe. Les ha hablado Ricardo Martínez desde la ciudad de Bucaramanga y deseo
que sus vidas se encuentren bien y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.